Empezamos la tercera de las mesas, esta es la mesa literaria y ya os adelanto que va a ser muy interesante. Os voy a presentar, voy a empezar así. Os presento a Javier, que es detective privado, luego le preguntaremos más cosas y ya he escrito el libro de la pena de la estafa cripto. Bueno, no sé si lo has escrito. Sí. ¿O lo estás escribiendo? Está hecho ya. Ah, ¿seguro? Sí, no sí. sea que no los hayas vendido antes y ahora has decidido escribirlo, Eso lo dice porque lo ha comprado y, bueno, Javier, ¿vas a traer el libro? Aquí juega mucho lo que es la editorial. Sí es cierto que inicialmente lo iba a autoeditar y lo compartí con Nina porque ya tiene experiencia en estas lindes, pero llega un momento en el que te llegan a exigir tal situación que dices tú, al final prefiero que me lo editen, sacarlo al mercado lo antes posible porque hay pedidos, no solamente tú, sino ha habido una preventa brutal, he tenido que parar en un principio hasta que ya me han confirmado la editorial que va a ser la misma de Nina, que van a tirar para adelante y estoy súper contento, sobre todo para dar a conocer la situación, ¿eh? Luego entraremos en detalle sí. y tal, pero que sepas que yo estoy con mucha ansiedad de hecho, va a ser el primero que envíen. Tenemos a la hiperconocida y famosísima en nuestra profesión, Nina Belestroya, que es periodista y bueno, pues, ha escrito un libro sobre su padre, que es Eugenio Belestroya, y es El sueño americano, que luego también entraremos a hablar, sin hacer spoiler, yo os dejaré que contéis lo que creáis oportuno, pero sí que yo tengo muchas curiosidades, entonces voy a entrar a hablarla. Y tenemos aquí a mi querido coronel, recientemente ascendido a coronel. Nos conocemos ya hace algún tiempo, Juanjo Crespo, que ha escrito El alma del 21, que es del regimiento de comunicaciones, de transmisiones, perdón, sí. de aquí que está en la base de Vétera. Sí, aquí para los que seáis valencianos, en la base de Marines, que está al norte de Valencia, hay varios regimientos y hay un regimiento que es el regimiento de transmisiones 21. Es un regimiento que tiene más de 150 años de historia y yo pues he buscado, investigado historias, biografías. Es un libro de no ficción, son historias reales, buscando en documentos, buscando a familiares. Te lo voy a preguntar. Sí, pues pregunta. Y sigo. Lo conocimos en el regimiento de inteligencia, Emilio, el decano actual, tenía ya relación con él y bueno, pues en ese momento cuando tomamos contacto y tal, le tenemos que agradecer profundamente que el inicio, la base que se puso él, hablando con su coronel, hablando con el regimiento de inteligencia, bueno, pues nos facilitó que los detectives poquito a poquito fuéramos entrando a hacer el ejercicio doble llave y los ejercicios que se hacen allí, que son hiperinteresantes, el colaborar, con nuestro ejército, magnífico, y le tenemos que dar las gracias por ser uno de los artífices de abrirnos esas puertas, ¿no? Con el coronel Moisés, sí. y la verdad es que yo te lo quería agradecer en público. Bueno, pues una de las cosas bonitas del ejército es que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya, los que llevamos ya 30 años de mili, al final hemos hecho muchas cosas. Yo aquí veo a Javier, recuerdo hace más de 20 años en nuestra época en inteligencia, mi época de transmisiones, mi época en comunicación pública, en el cuartel general de la OTAN de Vétera, y ese año que estuve en el regimiento de inteligencia, que es donde arrancó todo el tema de vuestra colaboración en doble llave, pues para mí también es muy bonito, pues por donde vas pasando por los sitios, pues ir plantando pequeñas semillitas, así que nada, te lo agradezco, que me lo agradezcas. Javier, arranco contigo, vamos a hablar de la pena de la estafa cripto. ¿Vale? Porque yo creo que es un libro que va a ser novedoso, sobre todo porque no lo escribes en una tercera persona, no te has estado por ahí asesorando para ver lo que escribes y hablar de una cosa que tú no has tocado, sino que lo has hecho en primera persona. Es decir, has estado en contacto con esas víctimas y estás relatando pues, esas historias, ¿no? Así es. Hay que decir que gracias a este colegio, que nos facilita a los que iniciamos, porque aunque tengo una trayectoria militar, de gente tan profesional y tan espectacular como es el coronel Juanjo, tenemos también esta parte del acompañamiento del colegio, que son los que me dieron ese soporte junto con una persona que está por ahí detrás, que se llama Hernán, que es aparte de amigo, detective, es un gran apoyo en una de las investigaciones más complicadas iniciales que tuvimos que hacer respecto a lo que es el trato con la víctima. Eran 100 y pico por ahí. El primer contacto estaban ¿cómo decirlo? Estaban
abandonados del sistema porque no estaba todavía el sistema preparado para lo que viene a ser el mundo cripto. Estamos hablando del 2019-20. En el 17 empieza Binance y nos encontramos con 100 personas que, bueno, tocan la puerta de este estado y, pues, por desgracia o por suerte, no estaban preparados. ¿Cuál es el periplo que lleva la víctima desde que sufre ese ataque, esa estafa, hasta que, bueno, intenta solucionarlo, que pueden pasar muchísimos años, pero ahí hay un periplo, ¿no? Claro. Hay una primera parte que es la de ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Cómo puede ser? Pero estamos hablando de perfiles de un nivel cultural alto, ¿eh? Estamos, perdona, para poner en situación, estamos hablando de la típica estafa que te pueden estafar con un WhatsApp o diciendo que inviertas en no sé qué sitio, o es directamente ya criptomoneda. Claro, cuando arranca lo que es una estafa en sí, ellos hacen un estudio de perfil de la presunta víctima. De tal manera que tienen que ver la tipología de esa víctima con un contacto. Puede ser por medio de WhatsApp, Telegram, redes sociales, por Tinder. Cualquier tipo de medio es accesible hacia la presunta víctima. Da igual la condición cultural, la condición educativa, razón social, da igual. Directamente ellos son maestros. Estamos hablando de perfiles que rozan una psicopatía en la que directamente el estudio hace hasta llegar a ser uno de sus mejores amigos, como así fue el primer tema que llevamos, que fue en Alicante, y fue mediático además, de hecho. ¿Cómo se inicia esa estafa, ¿no? Es decir, ¿cómo lo empiezan? Bueno, esta en particular viene de una amistad que se llama Iván Collado, que es inversor en hoteles, compra y vende hoteles, eran 2,5 Bitcoin, y él lo que nos pedía única y exclusivamente era que entrara en prisión. ¿Por qué? Y diréis vosotros, hombre, si ha cometido un presunto delito, debería de entrar con un proceso que se haga, pues, investigar. Pues no es tan sencillo. Entrar ahora mismo por un delito de esta casuística es más complejo de lo que parece, ya que tenemos que documentarlo de tal manera que inclusive lo que está diciendo Octavio, esa entrevista que hacemos inicialmente con el grupo, ahí empezamos ya a valorar quién es colaborador necesario y quién no. Volviendo otra vez al inicio, ¿cómo contactan con esas personas? Como os acabo de decir, parte del grupo es un colaborador necesario que participa en ese juego del estafador. Oye, ¿te está dando resultados? Ah, pues sí. Y de repente no sabes el por qué, bien por redes sociales, por el mismo grupo de Telegram que te ha captado, por Tinder, que es el chico que aparece que le has dado el macho a la chica y parece que es fiable. Ah, pues yo estoy entrando en esa web. O, joder, qué casualidad que ese grupo de Telegram dicen que están dando rentabilidad. Ya pasamos a una captación avariciosa por parte de la víctima, en la cual dices, ostras, me están dando una rentabilidad con un mínimo esfuerzo y, oye, si puedo tener un resultado mientras estoy, pues, en mi día a día y demás. Eso es lo que suele pasar, resumiéndolo. Hay 21 capítulos en el libro en el cual se diferencia la casuística, ya no solamente la humana, que para mí es la más importante porque son 3 fases, que son lo que es la víctima en principio, el investigado y luego estamos el detective. ¿Cómo recibes esa información y cómo llegas a gestionarla para que, primero, no se sienta culpable esa víctima? Es lo más importante porque podemos diferir, hablando de médicos y demás, en psicopatías en las que incluso pueden llegar a perder la vida o pueden tomar decisiones erróneas o incluso viene la parte que afecta a lo que es la familia en sí. Estamos hablando de una situación en la que tenemos algunos han invertido pues, el capital de la jubilación del padre, otros piden préstamos porque la rentabilidad es mayor, etcétera, etcétera. Podríamos estar toda la tarde. Es importante esos detalles. Lo que es todo el mundo que se está ahora generando con la inteligencia artificial, que ahora vas descubriendo cosas y dices, ¿y por qué no pregunto esto? ¿Y por qué no pido lo otro? Y ves que te contesta y te contesta bien y dices, ostras, está favoreciendo también todo este tipo de estafas. Es decir, ¿se están aprovechando estos estafadores de esa inteligencia artificial para obtener información o para diseñar mejor sus estafas? Claro, y estamos entrando en las redes sociales, los influencers estos falsos que están saliendo hace nada, pues para mí un referente en tema de lo que son hoteles, está haciendo en paralelo unas ofertas con un banco que es reconocido, ¿no? ¿Qué sucede con esta casuística? Sí es verdad que hay una ley que lo rige ya, ya lo está legislando en la Unión Europea, que marca 17 artículos en los cuales, pues bueno, ya no solamente ChatGPT como
por decir una de ellas, por no hacer más publicidad de ninguna de ellas, sino porque incluso las páginas de las redes sociales o empresas están utilizando esta IA para dar y buscar esos resultados. Aquí entramos, como dije en una de las ponencias que hicimos en Cataluña con el padre de Nina Belén Troya, en el cual pasamos del detective analógico, que es importante y necesario, con el detective digital, que estamos hablando de la blockchain. Unos dedicaban a lo que es el plano y las calles, y los digitales pues nos dedicamos a la blockchain y trazabilidades. Esos dos detalles son importantes, como estamos diciendo, para luego hacer un tándem y llegar al resultado, que nunca se puede asegurar el éxito, porque entraríamos en otro tipo de afirmaciones, para mí fraudulentas, que hay algunos gremios que lo realizan, pero los detectives somos gente de ley, somos gente que cuando afirmamos tenemos documentado y lo llevamos a cabo. Y por eso pues, se ha creado este libro para dar a conocer lo que es la parte humana del detective, porque nos olvidamos, estamos hablando siempre de víctimas, hablamos de lo que es el estafador, pero se olvida la figura del detective, cómo recibes a 100 y pico personas, que si tienes un compañero de camino como es Hernán, que es espectacular, no es porque le haga la pelota, porque tuvimos momentos duros en los cuales las víctimas nos apretan porque ven que tenemos resultados y conseguimos en este caso una prisión preventiva de 3 años, que es casi inviable en muchos casos. Y eso fue un equipo que no os decimos las horas que nos tiramos, pero podemos decir que una semana casi sin dormir para conseguir el resultado de esas 100 personas que estaban desangeladas, estaban abandonadas, sin resultados, pero no porque el sistema no funcione. Estamos hablando de que es un mundo, un área nuevo en el cual hay un procedimiento documental y sobre jurisprudencia que estaba iniciando, y para eso necesitaba 2 ejecutores, que éramos mi compañero Hernán y yo, y luego, por supuesto, esa consolidación dentro de nuestro gremio, que es el colegio, con Octavio y ahora Emilio, en el cual nos daba esa cobertura con seguridad privada, con el gran hombre inspector, que lo adoro a Paco, en el cual nos daba cobertura continua. Estamos hablando de que no solamente es la víctima, que es importantísimo, no solamente es el estafador, que es un maestro, no a unos niveles avanzados, pero sí hablamos de la figura del detective, la ejecución y del entramado que viene detrás, que es un colegio y lo que es la Policía Nacional en colaboración directa. Si me lo cuentas muy rápido, te dejo que me cuentes alguna de las historias de alguna de las víctimas, alguno que te haya llamado más la atención o que veas tú algo que te dé una curiosidad. Algo, o que entre a jugar cosas sentimentales, o que hayas visto un sufrimiento duro, ¿verdad? Claro, hay víctimas que se han quedado, claro. Han perdido todo, claro. Y... Bueno, si fuera lo material... Claro, ya. Pero hay víctimas que no lo soportan. Veo que lo sufres en persona, ¿eh? Bueno, se gestiona. Se gestiona. Son preguntas delicadas, ¿eh? Estamos hablando de que no solamente es esto, hay más investigaciones, no solamente esto. Esta investigación fue inicio, por eso os digo que tener un tándem es importante, pero hay gente que a lo mejor a nosotros, en unos círculos, 100.000 euros no son nada, pero era la jubilación del padre. Oye, el chico no lo soportó. Vaya, lo siento. Bueno, de verdad. No, hay que ser humano y no, es la realidad. Es la realidad. A quien le afecta es porque tiene buen corazón. No, y que si no nos conocen, no Octavio, no nos conocen. En realidad el detective parece que está en un coche haciendo fotos, como nos ha llegado a ya bien algún tema, que decirme, macho, que tengo aquí a unos con menudeo, y ¿qué hace? Y él en el coche, ¿me entiendes? ¿No? Porque hemos tenido vivencias los dos, gracias a Dios, muy cercanas, hemos compartido momentos, nos salta la lágrima a los dos, porque hay que vivirlo. Y hay que ver luego esas reseñas que a veces me dice la gente, ¿eso qué pasa, que los pagas? No, gracias a que aparecen estas personas vimos la luz. Sí es verdad que está en la Audiencia Nacional. Estamos hablando de un sistema que tienes que no solamente tener la razón, sino también ganarla en sala. Y una Audiencia Nacional no es fácil, ¿eh? Con 16 abogados enfrente, que pasas como testigo y puedes pasar a ser directamente, si no lo llevas bien preparado, como directamente imputado. Porque tú lo que pretendes es, sin perder el norte y teniendo a compañeros que te van diciendo, no tenemos que llegar hasta ahí, porque tenemos que velar por él, no tenemos que defender a nadie. Cuidado, es otra premisa del detective cuando queréis llevarlo a lo personal. Cuando queréis llegar a una situación en la que tiene que ser por narices. Eso tenéis que puntualizarlo muy bien.
Y no me alargo más. Yo, retomando tu sentimiento, quiero que la gente sepa que los detectives privados nos alegramos mucho cuando los clientes nos llaman y nos cuentan el resultado y nos dan las gracias de que les hemos ayudado. Evidentemente vivimos de nuestra profesión y tenemos que cobrar nuestros honorarios, pero no solo es eso, es la doble satisfacción cuando alguien te llama y te dice gracias al trabajo que habéis hecho, he podido demostrar, he podido hacer justicia, he podido tal. Es una satisfacción personal que te llena plenamente y te compensa pues las horas que lo has pasado mal, el rato que te ha caído el chaparrón de agua, que no has podido conseguir la imagen de no sé qué, que le has puesto ganas para seguir para adelante, pues que sepan que somos personas también y que nos afectan y que nos gusta saber los resultados y ojalá pues siempre salgan bien, ¿no? Bueno, vamos a pasar con Nina. Tenemos el magnífico libro El sueño americano de Eugenio Vélez Troya, que yo creo que la mayor satisfacción para una persona, creo que tu padre, si nos está viendo, que seguro que nos está viendo desde allá arriba, se sentirá muy orgulloso, no es que cualquiera escriba un libro sobre él, sino que uno de sus descendientes pues tenga esa necesidad de poner en valor pues, lo que hizo él, de acordarse de él, de quién mejor que un hijo que pueda detallarnos más cosas. Hasta el propio autor, si en un libro propio, pues a lo mejor tú omites determinadas cosas porque te da vergüenza pues, explicarlas, porque eres más humilde y no quieres detallarlas. Y entonces, pues un hijo yo creo que va a poder contar mucho mejor una historia desde una perspectiva que mucho más rica y amplia, ¿no? Y creo que ahí nos vas a desvelar muchísimas cosas que no son conocidas en la actualidad o que en las ponencias o charlas como hoy pues no puedes entrar en profundidad, ¿no? a conocerlas, y que ahí creo que puedes detallar muchas cosas. Bueno, Nina, os quiero comentar que es periodista, lo hemos dicho antes, y gestionas Detectives Stories, es decir, que estás muy involucrada también en nuestra profesión, participa con los colegios, yo la he visto en jornadas con asociaciones, con todo, es decir, está muy involucrada con otros. Estuviste trabajando con tu padre también. Sí, 2 años. 2 años estuviste, por lo cual vivió en directo lo que es la profesión del detective. Llevas un blog, Red Ivory se llama, ¿no? Red Ivory, sí. Pero yo soy English. Que eres especialista en marca personal e identidad de lujo. Es decir, ahí yo tendría una curiosidad de decirte, oye, porque yo te he estado mirando un poco a ver todo lo que haces, ¿no? Por curiosidad. Y digo, yo no sé si yo tengo 10.000 euros y le digo, a ver, quiero montarme algo de lujo. ¿Con 10.000 euros me llegaría a algo o poco? A ver, yo te diría que no es Lourdes. Así que con 10.000 euros... No me sale para un viaje de lujo así. Quizá desayunarías en algún buen hotel y nada más tú. Bueno. Antes ya lo han comentado, porque ya los ponentes de primera hora estaban encantados con que se fuera a hablar de Eugenio Vélez Troya y ya estaban sacando pues que tu padre pues nació en un pueblecito. Cuéntanos un poco la historia y luego se va a Barcelona. A ver, yo lo primero que quisiera dar es las gracias al decano, a Emilio, por haberme invitado, a ti, a todo el equipo de lo que es el Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana, para poder hablar un poquito del libro que yo he hecho sobre mi padre y sobre mi padre. O sea, ya no solo es el libro, sino también la figura del profesional. Él fue, como sabéis, el decano de todos los detectives de España. Entonces, él hace su agencia en 1944, en la España de 1944, que no es la España actual, no tiene nada que ver. Que no había ninguna regulación de esto. No la había. Fue mi padre quien consigue esa regulación. Luego ayudado también por otros detectives, pero es mi padre el que gestiona que se regule la profesión legalmente en España. Entonces, él venía porque no era catalán, él era de Torre de Juan Abat, un pueblecito perdido, de Ciudad Real, precioso pero perdido. Y estamos hablando de que él nace en 1921, la España de 1921 no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Hay que ponerse en aquella España, en aquel pueblo perdido, cuidando ovejas con 8 años. Entonces, ¿cómo llega mi padre a donde llegó teniendo ese futuro marcado que era pues, ser pastor? Pero tus abuelos deciden irse a buscar fortuna, mejor fortuna. Bueno, Barcelona. Es que estaba difícil la situación ya en aquel entonces, estaba bastante difícil, y mis abuelos deciden irse a Cataluña.
pues mucha gente se fue a Cataluña, ¿no? Y entonces allí comienzan pues, su vida. Mi abuelo era cartero y comienza su vida con 4 hijos. Tuvo 5, la quinta nace ya en Berga, en tierras catalanas, ¿no? Y entonces todo lo que le pasa de cartero cuando él está trabajando de cartero, las situaciones, el terruño que tiraba, la añoranza, los abuelos que se quedaron en la tierra de La Mancha y decían, te vas a volver catalán, no nos vendrás a ver nunca más, te hemos perdido, ¿no? Toda esa nostalgia a él le marca mucho también, ¿no? Porque es lo que decía Javier, el detective no es ese detective fuerte de película que nos han vendido toda la vida. Es un ser humano con sus miserias y con sus cosas maravillosas y también con sus tristezas. Mi padre, pues claro, era un niño que tenía allí un futuro y que no quería ese futuro. Y entonces cuando llega a Cataluña es cuando realmente tiene esa posibilidad, que le pasan muchas cosas antes de ser detective. Pero a mí lo que me parece maravilloso, yo lo he titulado El sueño americano. ¿Por qué? Porque el sueño americano realmente es eso, venir de la nada y llegar aquí, arriba del todo. Eso le pasó a él y le pasó en Estados Unidos. Pero antes de que te vayas a Estados Unidos, yo quiero, o si me lo puedes contar, yo quiero saber cuándo él dice, quiero ser detective privado. Pues fíjate, él empieza como maestro, luego se mete en la escuela de náutica, iba estudiando para marino mercante y un día se cruza un amigo de esa escuela de náutica con otro señor que iban hablando de un caso que le habían pedido a este señor de resolver de unos grandes almacenes. Y mi padre escucha la conversación y le pregunta, ¿sabes la bombilla aquella ya empezó? Y dice, ¿le puedo preguntar un poco más? ¿Me puede explicar? Y claro, el señor era muy joven, mi padre tenía 22 años, y le explica un poquito el caso y le dice, antes de 3 días lo soluciono yo. Y el otro, claro, debió quedar pasmado, ¿no? Y recaba toda la información, él hace su inteligencia y su perspicacia y en 3 días había resuelto el caso, cosa que el otro no lo había resuelto. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué le pasa? Que ya sabe qué quiere ser en la vida, que es detective privado. Y entonces, ¿qué se pregunta? ¿Hay detectives en España? Y entonces empieza a investigar un poco, había 2, y entonces cuando fue a hablar con ellos vio que no daban mucho al juego, y ahí se fue al gobierno civil a pedir la autorización, y se la dieron luego, después de muchos problemas, ¿no? Pero sí que se la dan. Y a partir de ahí, con 23 años, nace la agencia Detectives Vélez Troya. Y bueno, y la agencia, él empieza a trabajar, empieza a hacerse grande, a coger su prestigio, su fama y tal, y en un momento dado dice, tengo que saltar a Estados Unidos, quiero ir allí a... No va por ahí, o sea, la historia es muy bonita porque él siempre pensó que quería más, es decir, que la meta no se puede poner nunca baja. Hay que ponerla muy alta. Y si la pones muy alta... Lo demuestra teniendo ya una habilitación que podía él estar ejerciendo y querer estudiar. Y porque luego se saca unas titulaciones en Estados Unidos de criminología. Exactamente. En la Complutense también estudia criminología, cuando podía haberse hecho cómodo y haber dicho, detective privado, ¿para qué voy a tener que estudiar estas cosas? Pero tenía una visión que yo siempre he dicho es como Julio Verne, es una mente privilegiada. Siempre veía 20 años más que por delante, ¿no? Y eso le valió para darse cuenta de que para triunfar en España había que triunfar en el extranjero, en Estados Unidos, por decirlo, ¿no? Entonces, él empieza a moverse muchísimo y le llaman desde los distintos congresos y ahí es cuando empieza su vida verdadera del sueño americano. En esos congresos, porque era un hombre que no hablaba inglés, venía de un mundo de cuidar ovejas, pero era un hombre muy apasionado, tenía una manera muy, muy noble de contactar con la gente, con los otros profesionales, y eso le valió el reconocimiento, además que era súper sagaz. Tenía una intuición increíble, ¿no? Entonces, ¿qué vieron los americanos? Un hombre inteligente que quería saber más y llegar lejos. ¿Y entonces qué hacen? Le ayudan. Y ahí empieza ese sueño americano que llegó a ser alcalde honorario de Nueva York, Nashville, y sheriff honorario de Tennessee. Y luego ya fue
3 veces presidente de la World Secret Service Association, sin saber inglés. Porque ahora casi todos chapurreamos. Pero en aquel momento atrás en el tiempo, viajaba 12 veces a Estados Unidos y es que no sabía inglés, decía hello. Y a veces se le reían, ¿no? Pero como era de corazón, la gente le escuchaba y veía que realmente era un hombre que iba a llegar lejos. Y llegó lejísimos. Y yo recuerdo que él, su idea era, pues, el tope no existe. Y eso es importantísimo. Porque si tenemos sueños, lo que es importante es darse cuenta que los podemos conseguir. Porque si él estaba con 8 años cuidando ovejas y no sabía inglés, y su mundo eran las estrellas y las ovejas que cuidaba, y llega a estar en Hollywood casi, con actrices celebrities de entonces, cenando con el alcalde de Nueva York, sin saber inglés, eso significa que todos vosotros podéis conseguirlo. Y que el límite os lo ponéis vosotros. No existe el límite, no existen los idiomas, no existe nada más que creer en uno mismo, y él creía mucho en Dios, que eso también le ayudó mucho en toda su vida, ¿eh? Ya lo veréis en el libro porque es una historia humana, profesional, pero claro, la visión que yo tengo de pequeña, porque yo he vivido toda la vida este concepto, ¿no? Este lenguaje de detectives. Otros viven otro estilo de sectorios. Pero mi padre nos explicaba, pues mira, he tenido un asesinato, que yo creo que es un asesinato, y lo pasan por como si se hubiera suicidado, ¿no? Y se había disparado y resulta que le habían puesto una cuerda en el dedo del pie y lo habían matado. Entonces todas esas cosas, claro, las vives de pequeña y tu mundo cambia completamente porque es otra visión, ¿no? Es más como peliculera realmente. Y para mí ha sido maravilloso encontrar eso en mi vida porque me ha aportado mucho valor como periodista, porque un periodista es investigación también, ¿sabes? La verdad es que te agradecemos un montón que hayas escrito un libro sobre tu padre porque, vamos, nosotros los detectives que queremos conocer esas historias, queremos conocer de nuestro decano en la profesión, el que obtuvo la primera habilitación oficial. Hombre, pues vamos, es imprescindible tenerlo, es imprescindible. Claro, fue la licencia número 1 en España. Fíjate que durante muchos años hemos tenido curiosidad y si la gente lo contaba y tal, porque muchos sitios daban que si las licencias de la 1 a la 9 o no sé qué, tú lo habrás oído, que las reservaban, que si para el rey, que si para la familia de Franco, y luego resulta que todo eso es una fantasía. Exacto, que la gente se montaba cuando tenemos la licencia número 1, que es Eugenio de Troyes. Claro, claro. La verdad es que muy bien y a ver, podía haberle tocado a cualquier otro, menos mal que fue Eugenio el que pudo tenerla porque, bueno, pues un prestigio tremendo, tanto por lo que tú has contado, por lo que sabemos de todo el mundo que llegó a conocerlo y tal. La verdad es que estupendo, pues te lo agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda esta información. Yo tenía eso que no sabía determinadas cosas porque había leído algo, pero me faltaba enlazar algunas cositas que tú has dado aquí, los tips y tal, y he podido hacerme una idea. La verdad es que estará muy interesante. Y yo creo que es bonito añadir un tip, que es que se hicieron los colegios a través, o sea, se profesionalizó esta profesión, valga la redundancia, a través de las gestiones de mi padre y de otros detectives del pasado. Y hay que recordar a esos detectives que hicieron la profesión que vosotros tenéis ahora, ¿no? Y una de las cosas que creo que es importantísima es sentirse orgulloso de pertenecer a los colegios, porque la gente realmente no tiene ese orgullo de ser colegiado, y eso prestigia la profesión y prestigia a todos los alumnos, porque os respalda el colegio. Y no tendría que ser una decisión de si me hago o no me hago, tendría que ser obligatorio. Ser colegiado, porque prestigia absolutamente a todas las personas que están integradas en este colectivo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir por aquí.
Bueno, ya hemos hablado de Juanjo Crespo, coronel del Ejército de Tierra, que ha tenido... Cuéntanos algunos de sus destinos. De teniente, cuando saliste de teniente? Muy cortito, sí, rápido. Va. Mi primer destino como teniente es el Regimiento de Transmisiones 21, precisamente os contaba, y siempre pues el primer destino de un oficial pues marca, ¿no? Porque es la primera vez que dejas el mundo ideal de la Academia Militar y llegas a la unidad militar, así que por eso le tengo tanto cariño al Regimiento de Transmisiones 21. De capitán fui a trabajar en temas de inteligencia en Vétera, ahí es donde conocí a Javier. Luego de comandante estuve mandando la oficina de comunicación de información pública de Protección de la OTAN de Vétera. En mi empleo de teniente coronel tuve la suerte de poder mandar un batallón del Regimiento de Transmisiones 21 durante 3 años. De ahí me fui un año al Regimiento de Inteligencia, donde empecé a colaborar con el Colegio de Detectives, que aprovecho para dar gracias por la invitación. Y de ahí 3 años en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, del 22 al 25, a final del 25 acabo de llegar, una época muy interesante, profesional y personal. Y ahora pues lo que ya hemos comentado, una nueva fase que empiezo mañana, así que nada. ¿Hablarás inglés? Sí, porque... pero bueno, chapurreo, como decía Nena, chapurreo aquí, todos chapurreamos un poquito, sí. Bueno. Uy, que me he quedado aquí con la chuleta de Nina. Te había pedido el periplo, te iba a preguntar por qué de todos tus destinos eliges el Regimiento de Transmisiones, el Alma del 21, enfocado ahí a contar la historia de estos militares que pasaron por allí, pero ya me lo has contado, ¿fue tu primer destino? ¿Te impacta esa primera situación? Sí, bueno, primero, como he dicho, el primer destino de un oficial pues marca, ¿no? Tengo mucho cariño a eso. ¿Tú crees que marca la línea un poco de lo que vas a ir buscando a posteriori? ¿O no? Yo creo que sí, no sé si te marca, pero sí es como digo, yo no vengo de familia militar, entonces yo tenía muy idealizada la academia militar, el mundo militar, estás allí, vives como una burbuja de valores y luego sales a la realidad, ¿no? Al cuartel, al soldado, cosas que no conoces cuando realmente te realizas como oficial del ejército, donde aprendes de los soldados, aprendes de los subordinados, aprendes de los compañeros, y entonces a mí sí que me marcó. Luego también, como te he dicho, de teniente coronel tengo la suerte de mandar un batallón. Para que lo entendáis, un regimiento tiene varios batallones, en concreto el Regimiento de Transmisiones 21 tiene 3 batallones, yo mandé un batallón, y entonces se me enciende la bombilla del escribir el libro, pues acudiendo a un acto que invitan al jefe del regimiento y él no puede ir y delega en mí. O sea, una de esas casualidades de la vida, porque si no hubiera pasado eso, seguramente no me habría lanzado con esta aventura que ha sido el Alma del 21. Hay un acto militar que la Legión conmemora un combate en el que participó en el año 58 en el Sáhara el Regimiento de Transmisiones 21, el coronel no puede ir, dice, ¿quién puede ir? Y yo, pues bueno, ese fin de semana me iba a Javea con mi mujer y digo, bueno, mi coronel, pues si tiene que ir alguien, no pasa nada, pues... Digo, pero me lleva mi mujer, que ya si no me mata. Digo, bueno, pues entonces fuimos ahí y entonces conocí la historia del principal protagonista del libro. El libro, como os decía, es un libro de no ficción, son 25 vidas reales, personas reales, pero hay una principal, hay una historia principal que es la de un joven radio que se llama Pedro, que en el año 57 pues lo mandan a la guerra de Sáhara y en ese combate, el combate de Chera, en enero del año 58 desaparece en combate. Nunca más se supo, eso fue un combate tremendo, seguramente la última gran batalla del ejército, más de 40 legionarios mueren ese día, más de 60 heridos y él desaparece. Y entonces, en ese acto que yo acudo por casualidad, porque no me tocaba a mí ir, es donde descubro la historia de Pedro y entonces empiezo a investigar, a buscar a sus familiares, buscar archivos y entonces pues ya hay un momento que yo me di cuenta que estoy investigando ya no solo por conocer su historia, sino porque tengo esa necesidad de escribirla. Yo en mi época de jefe de prensa de Vétera, pues había escrito artículos, entonces bueno, ya me había cogido el ritmillo a escribir, pero no es lo mismo unos artículos que un libro, eso es una aventura un poco más. Yo tenía la ilusión de escribir un libro, pero no tenía, no sé, no me había venido aún la idea motivadora de lanzarte, ¿no? Y entonces yo, cuando descubro la historia de Pedro, decido escribirla. Eso fue el año 20, 21, un poco antes de la pandemia, llega la pandemia.
Y en el año 22 se asomaba por ahí el 150 aniversario de la creación del regimiento, porque este regimiento nace en 1872. En el 2022 se iban a cumplir los 150 años. Y entonces yo dije, bueno, un regimiento tan grande, tan importante, con tanta historia, ¿cuántas más historias como la de Pedro se me habrá escapado, no? ¿Cuántos más Pedros habrá? Entonces, pues me quité el uniforme y me puse el traje de arqueólogo a buscar pequeñas historias, ¿no? Pequeñas historias en minúscula, que son las que hacen grande la historia de una unidad. Y eso es el Arma del 21. 25 microbiografías, 25 vidas reales, 24 más cortas, digamos, y una historia que es la de Pedro, que yo llamo el Eterno. A cada uno de los personajes del libro le pongo como un sobrenombre. Pedro es el Eterno. La historia de Pedro la cuento en 9 capítulos. Tenemos el Eterno 1, el Eterno 2, el Eterno 3, así hasta el Eterno 9. Y entre Eterno y Eterno hay como 3 microbiografías. Eterno 1, 3 vidas reales y sigo, Eterno 2. ¿Quiénes son esas microbiografías? Pues hay de todo. Hay hombres, hay mujeres, hay generales, hay soldados, hay del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. O sea, hay un poco de todo. A veces parece como... Ahora ya no hacen anuncios en las películas porque todos vemos en Netflix o lo que sea, pero si no es como cuando veíamos una película que vienen los anuncios, ¿no? Pues el libro es un poco así. Empieza con la historia de Pedro, empieza su historia, ¡pum!, y llegan los anuncios. 3 vidas. Y sigue Pedro, el Eterno. Y al final el lector se va a dar cuenta que eso que parece en anuncios, eso que parece que no tiene que ver con la historia de Pedro, al final se va a juntar de una manera... Por eso digo que es un libro, no son como 25 historias sueltas, sino que al final se va a juntar y va a dar un poco de sentido. Así que así es como se enciende la bombilla del Arma del 21. Ahí pones en valor historias de personas que nunca hubieran sido conocidas al público en general, posiblemente hasta ni por sus familiares conocerían determinadas historias, porque si algunos fallecieron en combate, pues a lo mejor no llegaron a conocer su historia y tú los estás mostrándoles la realidad de lo que sucedió y convirtiendo a lo mejor a más de un anónimo en un héroe de aquel momento, en aquel combate o en aquella época, ¿no? Lo bueno porque la gente me pregunta, ¿qué criterio tenías para coger elegir los personajes, ¿no? Y el único criterio que tenía yo era que a mí me transmitieran algo, ¿no? Que me hiciera sentir una emoción para luego yo poder plasmarla. No dije, pues tiene que haber tantas mujeres y tantos hombres, tantos generales, tantos de aquí, tantos del siglo tal. No, yo iba investigando, iba leyendo, iba buscando familiares, iba buscando archivos y entonces surgieron... Por eso no son los más importantes ni los mejores del regimiento. Vendrá otro a escribir un libro del regimiento y pondrá otros personajes. Son los que a mí me han transmitido. Hay algunos famosos, hay algunas curiosidades... Está Julio Cervera. Julio Cervera es bastante conocido porque fue el inventor de la radio, que era de aquí, de Segorbe, por ejemplo. Está el padre del presidente Aznar, que sirvió en el regimiento. Está el hijo de Largo Caballero. Hay algunos generales famosos. Ruiz Jiménez, el primer defensor del pueblo. O sea, hay personajes famosos. Pero es verdad que la gran mayoría son anónimos, ¿no? Y para mí sí que es verdad, ha sido muy bonito rescatar historias de gente que pues como contaba Nina, contar la historia de su padre, esos testimonios que se ha emocionado Javier contándolos, que realmente ya no van a desaparecer, ¿no? Ahí cuento la historia de una soldado que resulta que a su padre, en el año 80, cuando va al banco, intenta parar un atraco y los atracadores lo matan, ¿no? Muere en ese atraco. La niña tenía 1 añito. Y esa niña luego es militar y se hace militar. Y yo cuando la encuentro y se lo pregunto, se pone a llorar. Dice, en 40 años nadie me había preguntado en la historia del sargento en B, un sargento que volviendo de Afganistán, que tenía que haber vuelto al siguiente avión, pero él pide venir antes para llegar a la comunión de su hija, pues en ese Yakolev 42 terrible, que se estrella y mueren todos los ocupantes, muere aquel día. Pues ver cómo su hija Paula ha recibido el libro. Son muchas historias muy emocionantes. Y luego pues ha sido bonito sobre todo la del protagonista. Un joven que está haciendo la mili y de un día para otro lo meten en un tren de ganado, lo mandan allí, lo meten en un barco de transporte de frutas, aparece ahí en la guerra, tal, desaparece en combate y la familia
Quiero decir, no fue nadie de uniforme a la madre a darle un ramo de flores, a darle el pésame, todo eso fue muy duro para esa familia, ¿no? Y yo haberlos encontrado y haber visto que la institución ha reparado un poco, ¿no?, todo aquello que pasó, porque realmente su figura se ha rehabilitado, se le ha concedido una medalla que ganó en combate que nunca se le había dado. Todo eso para mí es muy bonito. Entonces, yo le da mucho al libro, es verdad, mucho tiempo, mucha ilusión, pero el libro me está devolviendo mucho más. Ha sido emocionante, ¿no?, contactar con familiares, lo estabas comentando, de que, bueno, que de momento se den cuenta de que hay alguien que se está preocupando de su antepasado, de su padre, de su tío, de sí, tal. Además una labor de investigación o de providencia también, como decía, mira, yo... Y han colaborado aportándote a documentación, sí. fotos y cosas. Yo tengo que agradecer a la familia en la generosidad, porque hay gente que me puede haber dicho, ¿qué me cuentas? Tal. O incluso familias con cicatrices con el ejército, como la de Pedro, que no... Incluso el Yakovlev 42, cosas que pasaron muy duras, de gente que podía haberse puesto de espaldas. Yo creo que también han notado un poco pues que yo lo hacía de corazón, sin ningún interés de ningún tipo más que rehabilitar su figura, de las personas y del regimiento de transmisiones, 21, que ya he dicho que le tengo mucho cariño. Yo los derechos de autor del libro están donados a Cáritas, que es una cosa que a mí también me ayuda a poder hablar del libro libremente, ¿no? Quiero decir, porque así que no tengo más interés que se conozcan sus historias. Y ha sido muy bonito y mantengo el contacto con la gente. Llevas un montón de ediciones, ¿no? Sí. Hemos sacado ya la 4ª edición. Fíjate. Muy contento. Hemos hecho un documental que os animo a verlo, que sois de una generación muy jóvenes. Si ponéis en Google El alma del 21 o mi nombre, van a salir reportajes, vais a ver entrevistas que me han hecho, y sobre todo un documental que hace un mes inauguramos en un canal de YouTube con un veterano de ese combate, cuento la historia de Pedro, de su familia. Os animo a verlo. Yo creo que si ponéis mi nombre y el libro, el documental se llama Yo estuve en el combate de Etxera. Etxera es la ciudad donde fue, el pueblo en el Sáhara donde fue el combate, y son pequeños granitos de arena. Yo mantengo el contacto con los familiares, pues ahora, pues hoy no porque se hemos hecho un poco tarde, pero yo mañana pues doy novedades como los militares. Yo mañana llamaré a Alicia, la madre de Ana, una soldado que falleció de cáncer, que está ahí. Todos los protagonistas del libro han muerto. Eso es una cosa común. Obviamente algunos son de 1872 por motivos obvios, pero son gente, algunos han fallecido hace poco. Un comandante amigo mío por coronavirus, Ana Carrión, pues os decía, mañana hablaré con su madre, Alicia, para decirle pues, que está ahí hablando de Ana, recordando a Ana, y para que estas historias no se olviden. Pues agradecido. ¿Queréis aportar algo más? O si nos hemos dejado algo en tintero y queréis... Hay que partir de una base de que la formación que yo traigo es de casi 30 años del ejército, en operaciones especiales, en la unidad militar de emergencia que conocéis vosotros, porque es la más mediática que sacaron en aquella época, y siempre de la mano, que lo comentábamos, de jefes que he tenido como este hombre que tenéis aquí. O sea, sí es cierto que él tiene pues, un talante más comunicador. Son dos expertos del medio de comunicación. Hay que partir de la base que el libro en el que yo tengo creado, junto con las vivencias de las amistades y demás, y en una parte técnica. Sí es cierto que vais a vivir lo que es en primera persona, lo que son las experiencias de las víctimas, el procedimiento que pasa de un cierto luto, pero también la parte técnica en la que viene la dark web, viene la metodología incluso con inteligencia artificial, viene referidos personas como colaboradores y compañeros que queremos plasmar de tal manera en esos 21 capítulos la forma de que no caigáis en una estafa. Hay una parte del título que me decía Nina, ¿por qué no suena mejor? ¿Cómo era? La ley de la pena... No, la pena legal de la estafa. La pena legal de la estafa cripto. ¿Sabéis qué pasa? Que lo que es el título no lo hago, no es un fin para hacerme de oro, porque en el libro, como todos sabéis, no nos hacemos de oro, pero sí es cierto que es un canal para dar a conocer personas que podéis ser vosotros, y también tener herramientas para evitar ese tipo de situaciones, y sobre todo por el conocimiento que vienen los años de estar con personas como las que veis aquí, que he compartido. Estamos hablando en primer lugar del decano, pero en mi fase...
Bueno, para mí, con el respeto de Emilio, siempre ha sido y es un referente para mí y una gran persona como profesional, ya no tengo palabras, ¿no? Pero os digo que el coronel Crespo, os sorprenderíais en esa parte que parece tan subliminar de inteligencia, ¿no? Y ya no os cuento nada con Nina, que he coincidido pues, los últimos meses con el tema de Mónaco, que no dice nada, pero una mujer que vive en Mónaco, que está cercano a esas presuntas estafas, fraudes, que pueden parecer, porque es lo que llama la atención de ese diamante, de ese oro, de ese hotel, gran superficie, la casuística documental y demás. O sea, ahora mismo yo me siento privilegiado estando de la mano de ellos tres, y tenéis que ser conscientes de lo que estáis viviendo ahora mismo, de lo que ha compartido, esa vivencia que viví el Jacolet, en el cual tuve que ir, estaba entonces en Burgos destinado, y tuvimos que ir a recoger a pues, la mujer de un cabo primero, que cuando recibió la noticia del teniente coronel Merich, fuimos los dos, y ella estaba con el bebé. Ese avión se llevó vidas también. Por eso, vamos, soy una persona sensible, ¿verdad? Que dices, exceptuando cuando entran las hamburguesas de Hernán, pero lo demás, todo es espectacular. Es una vivencia que os invito a vivirla. O sea, esto no es un drama, no. Nosotros somos esa parte, esa herramienta que gracias a esta experiencia que estamos teniendo, podéis ser partícipes. Solamente eso. No, quiero decir, yo creo que habéis elegido muy bien la mesa porque estamos bastante en sintonía los tres libros, ¿no? O sea, son testimonios reales, cada uno tuvo un poco más técnico, pero testimonios reales, y hemos visto cómo te has emocionado y tú también, y yo casi también, ¿eh? El libro ya lleva 3 años y todavía me emociono, y yo creo que eso es bonito. Yo cuando escribí el libro yo me propuse emocionar, yo lo voy a decir así de claro. Yo quería entretener, porque un libro siempre tiene que entretener, eso está claro. Quería enseñar, yo tengo un punto ahí didáctico también que me viene de mi padre o de mi época que estaba en prensa, que me gusta explicar las cosas, pero sobre todo quería emocionar. Y entonces he buscado de cada persona, y por eso decía, ese proceso de elegir los personajes era que a mí me transmitieran algo, no era... Sí, porque ya ha habido el general que es muy famoso, me gustaría escribir un capítulo de él, pero lo he tenido que desechar. Porque en el libro hay más indios que jefes. ¿Hay más indios que jefes? Sí. Si son 25 vidas, hay tres mujeres, generales, pues sí, pues habrá 2 o 3, y hay muchos soldados. Y unos soldados que han dado unos ejemplos increíbles, y es una pena que se olviden, porque es verdad. Por cómo es la historia militar y la jerarquía, pues muchas veces nos quedamos en el heroísmo de los generales, de los oficiales, ¿no? Y nos olvidamos de ese... Yo cuento ahí la historia de un soldado en la guerra del Rif en el 21, que le dan la orden de proteger el parque de transmisiones que decimos, que es donde se guardan las bobinas, los teléfonos, y todos se retiran, y él no se va, él se queda allí porque dice, no, a mí me mandan la orden de que me quede aquí, y lo rodean, oye, ríndete, ¿no? Y lo queman, y queman vivo, y lo queman a él, y no se rinde, ¿no? Estamos hablando de un soldado que estaba ahí cumpliendo servicio militar. O sea, qué valor, qué heroísmo, qué ejemplo, y qué pena que esas historias, ¿no? Juan Urés es una persona con nombres y apellidos, una historia real, ¿no? O sea, qué pena que eso no trascienda. Así que, sí, bien. Poner el foco en la gente humilde, que ese ejemplo que da es todavía más grande que el que lo da que por sí se le supone por su empleo, ¿no? Claro, yo quisiera ya acabar un poco, tipo titular Twitter, y un poco decir que realmente penséis en la gente que construyó el pasado, los profesionales que realmente hicieron la profesión, y que por eso tenéis vosotros este presente futuro, que lo recordéis siempre porque ellos fueron los pioneros, que sobre todo valoréis mucho vuestra intuición, porque la mente os va a engañar, pero el corazón no lo hará nunca. Fiaros del corazón, como hizo mi padre, acertaba siempre. Llegó a hacer 84.342 casos, que se dice pronto, y creo que eso significa que trabajó de verdad muchísimo por la profesión. Y luego, lo que os he comentado antes, por favor, colegiaros, porque os da prestigio profesional.
Y solamente ese prestigio profesional os abrirá la puerta del mundo a nivel internacional. Así que no penséis que he de pagar el mes, por favor. Pensad con inteligencia. El colegio avala todo lo que hagáis como profesionales. Twitter, ¿eh? La verdad es que Totalmente. me voy a tomar nota antes de que se me olviden varias cosas que has dicho que me han gustado mucho. Bueno, pues agradecidos a los tres de que hayáis estado aquí con nosotros, que nos hayáis ilustrado y deseosos de leeros. Y Sobre todo yo. Por favor. Cuando decidas escribirlo, No, no. ¿eh? Ahora la editorial de Ahora es mi Nina. editorial, ¿eh? Estudio ediciones, Sí, sí, ¿eh? sí. Lo he conseguido. Sí, sí, son espectaculares. Estás dando fe que lo has escrito de Ostras. verdad, ¿eh? Oh, me encanta, sí, sí. Bueno, agradecidos y bueno, pues nada, encantados de que hayáis estado aquí con nosotros contándonos pues, las historias de los libros. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso para él.